Bueno, primero, Guillermo, ¿cómo te encuentras? La primera pregunta es obvia, es primero saber cómo te encuentras que el Festival de Málaga reciba tu película, verla aquí proyectada, sobre todo en salas de cine que están completamente abarrotadas, llenas. Hablaba con Paula hace nada que ya para el visionado de las 4:30, que creo que era el primero de hoy, estaban agotadas las entradas desde hace 2 días. Entonces, esa es mi primera pregunta. ¿Cómo te encuentras estar aquí celebrando el cine en Málaga y presentar, ¿no?, esta película y que se va a poder encontrar al espectador también? Al igual que todo el equipo técnico y artístico, estamos contentísimos de estar en el Festival de Málaga porque es el sitio que siempre tuvimos en mente. Yo cuando ya estábamos haciendo la película y empezamos a pensar dónde podríamos estrenarla, para nosotros Málaga era el referente, era el sitio al que ir. Creo que por lo que cuenta la película, por cómo lo cuenta, por el elenco que tenemos, era el lugar idóneo. Y además porque el año pasado ya tuvimos la suerte de presentar el proyecto en esa sección tan bonita que tiene el festival, que es 5 minutos de cine, donde damos las primeras impresiones. Además, recién terminamos el rodaje, unos días antes de venir el año pasado, y se cierra un poco el círculo que abrimos en 2023 presentando la película. Es verdad que viene mucha gente del equipo, del elenco, familia, amigos, y yo creo que se va a vivir una tarde muy chula porque es una película que creo que gana al verlo en una sala de cine y también de verlo con gente, porque es una película que invita mucho al encuentro, a la reflexión. Y entonces creo que va a ser chulo. Obviamente esta historia tan particular, como te hablaba detrás de cámaras, una historia que se conoce no solamente en España, estamos hablando que dio la vuelta al mundo, que siempre es una fecha señalada, que se habla tanto, tanta documentación que hay de ese momento, que también sale, y tú dime si me equivoco, obviamente hay imágenes que creo que son de archivo, quiero que me cuentes si es verdad, y también cómo decidiste trasladar y mezclar esta historia tan dramática que se vivió, como te digo, para muchos españoles, porque era desconcertante lo que iba a pasar, y mezclarla con todas estas historias que vemos de este gran reparto, primero, en el que cada uno, te tomas el tiempo para que cada uno, Tenga su lugar. exacto, para que cada uno explore, para explorar, para conocer esas debilidades, esas fortalezas de todos estos personajes. A mí el 23F, como tú decías, es una de las fechas clave en la historia reciente de este país. Una fecha que nos pudo cambiar por completo porque sucedió cuando la democracia española llevaba muy poco tiempo, pocos años. Esos años de que aquí se llaman de la transición fueron muy convulsos, social y políticamente, mucha agitación, había muchos asesinatos terroristas, había manifestaciones, había detenciones, mucho miedo. Miedo a que sones militares volvieran, y al igual que pasaba en Latinoamérica en los 70, ¿no?, que fue una época donde hubo muchos golpes militares, Argentina, en Chile, por ejemplo, claro, aquí había cierto temor a que eso pudiera volver a pasar, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que decidí centrarme en un grupo de abogados laboralistas que en esa época en España estaban muy vinculados a sindicatos obreros, a organizaciones de trabajadores, muy en defensa de los derechos laborales, y era un grupo que podía estar muy amenazado, perseguido, si el golpe triunfaba. Aquí, por ejemplo, en España, en enero del 77, hubo una matanza muy famosa de abogados en su despacho, lo que se conoce como la matanza de Atocha, donde un grupo de ultraderecha entra y asesina a 5 abogados y hiere a otros 4 de gravedad. Y me parecía que era importante centrar la acción en ese momento concreto para hablar del pasado y entablar un diálogo con el presente, ¿no?, con la situación que vivimos actualmente, que en España, curiosamente, también hay como cierta crispación que yo quiero. Entonces, es verdad que la película no deja de ser una película pequeña, una película modesta, y entonces era necesario, creo, que hacer una pequeña pieza de cámara muy intimista, basada en lo que son los actores, los diálogos, las situaciones, pero sí me veía la necesidad de incorporar ciertas imágenes de archivo que van como siguiendo el hilo conductor de la historia, tanto al principio para contextualizar, como también para enseñarnos aquello que estaba pasando en el Congreso, ¿no? No es una película que verse sobre los principales protagonistas del golpe, no hablamos de las tropas que asaltan el Congreso de los Diputados, tampoco nos referimos mucho al rey, que por ejemplo aquí en España es una figura como muy controvertida y que en ese momento fue muy protagonista de lo que pasó en el golpe, sino que nosotros hablamos más de la trastienda y de esa trastienda de esas personas anónimas, ¿no?, de lo que sintieron, del miedo que pudieron pasar en esa noche que fue un shock para toda la sociedad. Pues a mí me gustaba mucho focalizar la acción en un grupo de personas temerosas, torpes, jóvenes, que acababan
de conocer la libertad en España, que tenían una edad en la que abrazaban con gran entusiasmo las libertades, la alegría, esas ganas enormes de vivir, y que de repente pues veían que todo aquello lo que creían, ¿no? Esas libertades que habían conseguido previamente se podían poner en riesgo. Y con esta ganas de hacer ese mosaico, pues entonces intento que cada personaje tenga su lugar, su momento de luz, ¿no? Intento hacer un poquito un retablo de lo que podía ser España en ese momento, porque cuando yo me documentaba para hacer la película, fui conociendo como muchas historias, muchos momentos importantes, y la idea era un poco reflejarlo. Ha sido fantástico verla, por eso es que te digo, por la mezcla del drama, la ligereza que tienen con esos personajes y en muchos de ellos que representan, como te digo, diferentes etapas de la vida, por ejemplo, la inocencia, el recelo, la seducción. Muchas cosas que de verdad te tengo que dar la enhorabuena porque creo que son bien construidos y sobre todo, no sé si lo has pensado, supongo que te lo habrán dicho, pero que puede ser una película que se pueda llevar también fácilmente al teatro. Sí, la verdad que ese componente teatral creo que está presente porque a fin de cuentas es una película que pasa en pocos escenarios, donde hay un grupo de personajes que entran y salen de escena continuamente, ¿no? Tiene mucho de teatral en la propia creación de los diálogos, en el tempo también. Me fijé mucho en el cine latinoamericano, por ejemplo, en el cine argentino, chileno, ¿no? De historias más intimistas, que tienen un tempo tranquilo, que no tienen miedo a mostrar sentimientos, dudas, diálogos largos. Eso ha sido uno de los grandes referentes, siempre el cine de Campanella, por ejemplo, ¿no? Claro, es algo de ternura, de sentimentalismo, eso siempre estuvo ahí. Y es verdad que alguna vez hemos fantaseado con que podamos tener como una adaptación teatral, pero también hay algo que me he dado cuenta que ha surgido aquí en el festival, hablando con compañeros como tú, es que creo que los personajes pueden incluso tener como una segunda vida después de la película. Nosotros nos acercamos en un momento concreto, pero quién sabe si dentro de 5 o 10 años me apetece volver a juntarlos, ¿no? Porque yo creo que estaría como muy construido, porque alguien nos decía, un compañero, que parecía ser como Friends en la transición. Y digo, ostras, nunca lo había pensado, pero sí hay algo de eso, ¿no? De crear una sitcom de una determinada manera y jugar con ellos. Me parece que es una película en la que todos tienen su lugar, su sitio, y a mí, o sea, logro empatizar con ellos. Para terminar, solamente una pregunta más y ha sido, también sí, hay que destacar, obviamente, dentro de este reparto que vemos, no nos podemos olvidar también del estilo visual, de la parte visual de la película. Estamos hablando del vestuario, la peluquería, el maquillaje, la estética. Ha sido muy difícil recrear porque cada vez pasa más que volvemos, cada vez pasa más que hay sitios emblemáticos y no podemos encontrar lugares donde poder vivir esos años o ese recuerdo. Así es, cada vez deterioramos un poco la estética de las ciudades, las modernizamos y yo sé que cada vez también es más difícil para vosotros, para producciones que se basan en una época, en esa época especialmente, y muy difícil recrear todo esto, ¿no? Cuéntame un poquito sobre todo el proceso. Nosotros la ambientación histórica era fundamental porque, claro, cuando queremos recrear una época anterior, que no es la época actual, pues hay que hacer mucho esfuerzo previo de preparar lo que es los decorados, el vestuario, los peinados, ¿no? Para mí era importante, pero tampoco ha sido algo determinante. Porque la película no quiere ser un retrato fiel y fidedigno de lo que pasó esa jornada, sino que esto parte un poco de intentar elaborar una película más emocional, algo que sea más sentimental. Entonces, claro, hay cosas que no me importa tanto si el sofá que sale realmente no es un sofá del año 78, que podría estar, sino que es un poco posterior, porque para mí era más bien evocar la época sin meter la pata, obviamente, pero había ese ejercicio de jugar con el tiempo, porque esta película nace de cosas, de hechos que me contaron mis padres a mí, que vivieron durante el 23F. Entonces yo he intentado recuperar y recrear más las emociones que los elementos propiamente físicos de la época, ¿no? Pero conforme a lo que tú comentabas, hay un aspecto que es muy importante y que me gustaría. Nosotros nos tuvimos que rodar en Priego de Córdoba, que es un pueblo de la provincia de Córdoba, porque fue el lugar que encontramos que tenía precisamente elementos arquitectónicos y de edificios que no estuvieran demasiado intervenidos. Por ejemplo, aquí es habitual, mi primera idea fue rodar en Córdoba capital, pero uno pasea por el centro de la ciudad
y hay muchas farolas completamente cambiadas, el piso es diferente, hay volardos que impiden el acceso a los coches, la calzada, todo cambia. Entonces, para una película modesta tienes que hacer ese ejercicio previo, claro, de encontrar lugares que pudieran pasar, ¿no? Por ciudades que en esa época pudieran existir. Y la verdad que en ese sentido el pueblo de Priego se volcó con nosotros, estoy eternamente agradecido. Y creo que una de las claves de la película es no haber metido la pata y encontrar como el tono adecuado para poder contarla. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Rojas, el guionista y director de la película Solos en la Noche, que se presenta en el Festival de Málaga, aquí hoy el 7 de marzo de 2024, y os invito a todos que nos sigáis la pista y que podáis ver la película, si no hoy, próximamente cuando se estrene en salas comerciales. ¡Chao!